¿Cómo mató un influencer vegano a su bebé? Acaba de salir una noticia de que un influencer ruso, conocido por sus creencias dietéticas extremas, fue condenado a 8 años de prisión por la muerte de su bebé de 1 mes. No hay nada más horrible que reportar la muerte de bebés. Lo natural es que los hijos lo entierren a uno, no que uno entierre a los hijos. Este personaje, aquí con sus verduras y su sonrisa, mató a un bebé, a su propio bebé, a su hijo. Y sin embargo él es una víctima. Le van a meter 8 años a la cárcel. Y no se puede hacer de otra manera, pero él no es un victimario. Él es una víctima. Y les voy a contar por qué. Maxim Lyuty es un influencer ruso con un montón de seguidores en Instagram, como debe ser un influencer. Yo por eso no lo soy todavía, porque en este momento solo tenemos 325 personas viéndome. Muchas gracias. Era un fanático radical de lo que se conoce como crudiveganismo, es decir, no solo es vegano, sino que es vegano que cree que todos los alimentos se deben consumir crudos. Sí podemos decir que a lo largo de la historia de los prehumanos, el cocinar los alimentos permitió acceder a cierta serie de nutrientes que de otro modo no se puede acceder a ellos. Permite la desnaturalización de ciertas proteínas, hace biodisponibles ciertos minerales, ciertos micronutrientes, ciertas vitaminas, que de otra manera, pues las comes crudas y salen como entraron. Podemos relatar esta historia y les va a dar igual, porque les han dicho que no es así. Y no tienen las herramientas necesarias para dudar de lo que les han dicho, para decir, bueno, vamos a demostrarlo, vamos a ver qué estudios hay sobre la alimentación, el crudiveganismo, el comer comidas procesadas, el comer comidas ultraprocesadas, que tampoco es bueno, comer carne, las proteínas animales, las ventajas que tiene, etcétera. No les ha dado su sociedad, sus escuelas, sus medios de comunicación, las herramientas necesarias para poner en cuestión lo que les han dicho. Entonces, él adquirió una creencia muy particular. Es la creencia de la alimentación pránica. Pránica viene de prana, que es la fuerza vital en la mitología indostana. El prana es el chi o la vis vitalis o la fuerza vital o la energía especial que hace a los seres vivos, que es una creencia, por supuesto, precientífica, porque hoy sabemos que no hay una fuerza especial que haga a los seres vivos distintos de los seres inorgánicos, que simple y sencillamente es una mezcla peculiar de los mismos elementos de la naturaleza, la que da como resultado seres vivos. Bueno, pero los creyentes en la alimentación pránica o el respiracionismo consideran que todos los nutrientes que el cuerpo humano pueda necesitar están en el aire, porque el aire contiene el prana, que es la energía vital. Si absorbes energía vital, pues absorbes todos los nutrientes que necesitas. Que el aire no tiene proteínas y minerales y vitaminas, da igual. Tiene la energía, tu cuerpo ya convierte eso, el cuerpo es sabio. Les dicen, y gente como este personaje, este asesino víctima, se lo cree, con ese júbilo y con esa sonrisa. He accedido a una verdad trascendente, una verdad maravillosa, una verdad más allá de lo que cree esta pobre borregada a la que le gustan por los chuletones wagyu. Pobrecitos, soy superior a ellos. Y la sabiduría eterna de la India nos dice que solo respirando podemos vivir. Y hay casos de personas que han vivido solamente alimentándose con la respiración, que no han comido en décadas. Y sí, hay casos de personas que eso dicen,
Cuando los ves, cuando los sometes a estudios, luego resulta que se están comiendo un pollo frito cuando luego los ven las cámaras, porque no es cierto. El cuerpo humano es una máquina material que necesita alimentación. Pero él decidió que, como ahora tenía un bebé, y él ya no podía, porque quizás su cuerpo ya no podía absorber las maravillas del prana, su bebé iba a ser respiracionista, y entonces no había que darle de comer. Y nunca le dio de comer a su bebé. La esposa, Galina, la madre del pequeño, o la pequeña, en ocasiones le daba el pecho a escondidas al bebé, porque se daba cuenta que el bebé estaba sufriendo y consumiéndose por la falta de alimentos. Oksana era como se llamaba la pequeña bebé de Galina y de Liuti. Y entonces él, por supuesto, riñó a su esposa, a Mironovna, porque ella le daba de comer al bebé y le iba a impedir que se pudiera, o sea, le iba a alterar su cuerpo de tal manera que le iba a impedir que se alimentara del viento y se iba a echar a perder como los demás seres humanos que necesitamos alimentarnos 3 veces al día. Fue el experimento del señor que dio como resultado la muerte de la bebé al cumplir 1 mes de edad. Es una víctima. Y no es una víctima solamente de los que difunden estas creencias o de los gurús que dicen que no han comido en 20 años. Y tú sabes que se están comiendo una torta de pavo o una fabada cuando nadie los ve. Porque son unos embusteros y unos miserables. Y han provocado la muerte de varias personas que creen que pueden vivir del aire. Pero también de los medios de comunicación que no ponen en cuestión todo este tipo de afirmaciones. También de las escuelas que no ponen en cuestión este tipo de afirmaciones. También de los gobiernos y de los estados que no asumen la responsabilidad de educar a la gente en las escuelas y en los materiales de información a la ciudadanía, así como les informas sobre, el agua de tal lado está contaminada, no la bebas, o no compren estos productos que están contaminados. Que les informen esto. Es una patraña mortal. La niña, Oksana, la madre, Mironovna, que ha sido sentenciada a 2 años de trabajos correccionales, sea lo que sea eso, en Rusia, y el propio crudiveganista, al que no creo que le den una dieta crudivegana en la cárcel, Liuti, Maxim Liuti, son víctimas de una sociedad que cierra los ojos ante lo que está pasando con cosas como esta. Y tendríamos que hacernos un poco más responsables todos de este grave problema que mata bebés, entre otros muchos otros muertos.